Creciendo juntos, tutorial del módulo de Linea. Vamos a escribir. Unidad 2, los tipos de texto en la escritura. Aquí reconocerás los tipos de texto según el objetivo, describir, narrar o argumentar. Tema 1. Los principales tipos de texto. Aquí reconocerás algunos de los diferentes tipos de texto, como científicos, literarios y cotidianos. Actividad 1. La diversidad de textos. Texto científico. Está relacionado con la investigación. Puede ser médica, de la naturaleza, arqueológica, espacial, etc. Texto literario. Es un medio de comunicación para transmitir ideas y experiencias. El texto literario tiene varios géneros. Entre los más populares están la novela, el cuento, el ensayo y la poesía. Texto literario. Como un ejemplo de novela tenemos el retrato de Dorian Gray. De poema, En paz de Amado Nervo, y de cuento, el de La Caperucita Roja. Texto cotidiano. Los textos de uso cotidiano son aquellos textos que usamos en nuestro día a día. Pueden ser cartas, recetas, notas, etc. Actividad 2. Texto para describir. El texto descriptivo da una explicación detallada de una persona, animal o cosa. Explica sus cualidades y las actividades que realiza. Aquí tenemos el ejemplo de una bandera. ¿Cómo la describirías? La bandera es un trozo de tela común de varios colores emblemáticos, sujeta por un extremo a un asta, símbolo de la patria, entidades, etc. Para describir es importante basarse en una investigación. Esta tiene que estar sustentada por diccionarios, enciclopedias o por una opinión de un experto. Desarrollo de una descripción. Para desarrollar o elaborar un texto descriptivo, primero debes hacer una lista de lo que conoces. Después, debes organizar tus ideas, escribirlas y por último poner un título. Actividad 3. Texto para narrar. Este tipo de texto es una forma de comunicar una idea, hecho o suceso de una forma continua. Aquí tenemos un ejemplo de El sapo y la flor. Texto narrativo. Explica o cuenta los eventos en orden lógico o cronológico. Puede ser a partir de un título o una imagen. Aquí
tenemos un ejemplo de una imagen del crecimiento de una planta. Texto narrativo. El cuento es un ejemplo de texto narrativo. Podemos encontrar diferentes cuentos. Aquí tenemos El patito feo y los tres cerditos. Elementos de un texto narrativo. Estos elementos ayudan a la comprensión del texto. Responden a las preguntas ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? Y ¿qué? El argumento. El argumento responde a la pregunta ¿qué pasa?, ¿de qué se trata? Y es el hecho o situación que ocurre en la historia. Aquí tenemos un ejemplo de la Cenicienta. ¿Podrías mencionar cuál es el argumento? Espacio. El espacio responde a la pregunta ¿dónde? Y es el lugar donde ocurren los hechos. Por ejemplo, un bosque, un parque, un castillo, etc. Tiempo. El tiempo responde a la pregunta ¿cuándo sucedió y en qué época? Por ejemplo, en la época de los mayas, en la época de los egipcios, hace 100 años, etc. Personajes. Podemos encontrar dos tipos de personajes, los personajes principales y los personajes secundarios. Los personajes principales son los más importantes de la historia, los protagonistas. Los personajes secundarios acompañan a los personajes principales. Por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja sería el personaje principal y la abuelita sería un personaje secundario. Narrador. El narrador es el que cuenta la historia. Texto narrativo. Con lo que has aprendido, intenta hacer una narración basándote en la imagen. Puedes incluir emociones y sentimientos. Actividad 4. Texto para argumentar. El texto argumentativo nos sirve para defender una idea, para demostrar algo o apoyar lo que creemos. Aquí tenemos el ejemplo del cigarro.
Según estudios realizados por especialistas, el tabaco provoca cáncer. Para argumentar. Para argumentar, expresamos razones en las que basamos nuestra opinión. Estudios demuestran que las madres que fuman tienen bebés con bajo peso al nacer. Se ha comprobado que el cigarro provoca ataques cardíacos y enfisema pulmonar. Tema 2. Las diversas formas para expresar. Para expresarnos en una conversación, diálogo, dando argumentos o nuestro punto de vista, empleamos el lenguaje verbal, no verbal y escrito. Actividad 1. ¿Cómo lo digo? Para escribir hay varias formas de expresar, mediante el diálogo, argumento o descripción. ¿Cómo describirías las siguientes imágenes? Actividad 2. Diálogos y argumentos. Las personas argumentamos con las expresiones de nuestro cuerpo y con nuestras palabras. Para convencer a los demás de lo que creemos, usamos argumentos. El diálogo. El diálogo es el intercambio de información entre dos o más personas. El argumento. El argumento es un instrumento que nos ayuda a justificar nuestras ideas. Lenguaje verbal. El lenguaje verbal es el que tenemos con otros a través de las palabras. Lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es el que se expresa con nuestro cuerpo, la posición de las manos, los gestos del rostro o mediante sonidos. Existe todo un sistema de comunicación no verbal entre las personas sordas mediante señas con las manos. Actividad 3. Narramos lo que sabemos. Aquí tenemos el ejemplo de una imagen de Se busca a Turco. ¿Podrías decir qué pasó y cómo pasó? Tema 3. El lenguaje en diversos tipos de texto. Dependiendo del tipo de texto, es el tipo de lenguaje que debemos usar en cada uno. Por ejemplo, un instructivo es diferente a una receta o a un folleto. Actividad 1. La información en un folleto. El folleto es un medio de comunicación impreso. Sirve para dar información sobre hábitos alimenticios, el medio ambiente, etc.
Elementos de un folleto. El folleto debe de cumplir con los siguientes elementos: el texto con información organizada, imágenes que complementen el texto y el título, que es la palabra o conjunto de palabras que introducen el texto. Actividad 2. Escribir para trabajar. Escribir nos ayuda a planear, organizar, reducir tiempo y olvidos. Puedes especificar materiales o herramientas. Con esto se hace mejor el trabajo, se puede reproducir e incluso transmitir el conocimiento. Actividad 3. Ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo para elaborar una mesa. Tenemos las herramientas a utilizar, los materiales, un planificador y un instructivo. Actividad 4. Seguir pasos e indicaciones. Los pasos e indicaciones se usan en carteles de prevención y seguridad. Prevención y seguridad. Las indicaciones deben de tener un orden. Aquí tenemos un ejemplo de qué hacer en caso de un incendio o qué hacer en caso de un sismo. Tema 4. Los cuentos en la escritura. El cuento narra historias sobre una situación ficticia, es decir, no real. La mayoría de las veces se caracteriza por ser breve, y a diferencia de la novela, en el cuento aparecen menos personajes. Actividad 1. ¿Cómo se escribe la historia? Estrategia 1. Todas las historias tienen una introducción, un nudo y un desenlace. La introducción es la presentación de los personajes y lugares del cuento. El nudo es el momento más interesante de la historia. Y el desenlace es la solución de los problemas. Introducción. En la introducción se presentan los personajes y los lugares del cuento. En este ejemplo se presentan los personajes de Blancanieves. Y el lugar donde sucede la historia. Nudo. El nudo es el momento más interesante de la historia. En esta imagen
vemos a Blancanieves envenenada con una manzana por la reina disfrazada de anciana. Desenlace. El desenlace es cómo se soluciona el problema, cómo termina la historia. En esta imagen, el príncipe rompe el hechizo de Blancanieves y se va a vivir al palacio del príncipe. Actividad 2. Las partes del cuento. Estrategia 2. En esta estrategia es necesario hacer un listado de cómo sucedió. Organizarlos de acuerdo al orden en que sucedieron. Redactar la historia llevando este orden. Ejemplo. ¿Cómo sería el orden de las imágenes según la fábula de la liebre y la tortuga? Actividad 3. Diversos tipos de cuentos. Existen diversos tipos de cuentos según su género. Pueden ser cómicos, de terror, suspenso o drama. Cuento de terror. El cuento de terror es una composición literaria corta cuyo principal objetivo es provocar miedo. Cuento de suspenso. El cuento de suspenso es una narración breve cuyo objetivo principal es mantener al lector a la expectativa. Drama. El cuento dramático es una narración corta cuyos personajes presentan conflictos a lo largo de la historia.